Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 9. Ese versículo bíblico se los pasé en la mañana, ahí en los grupos, en el grupo de trabajo, así está representado el que tiene el hermano Isidro, donde hay algunos varones que están integrados, puros varones ahí, puro sacerdote, pura gente trabajadora, pura gente que le gusta ir a pescar ratas, ermitaños, de todo hay en ese grupo, pero sacerdotes específicamente. Y en el grupo de discipulado también le puse ese mismo versículo. Hoy, mientras usted lo está buscando, lo estoy leyendo, digo, para que lo busque. ¿Ya está conmigo? Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hermanos, voy a leer textualmente lo que ahorita estaba sentado y estaba escribiendo. Eran palabras que llegaban en ese momento, que me estaba inspirando. Algo que no pude hacer en toda la tarde, en estos días pasados. Y mientras estaba la actividad ahorita, hermanos, empecé a escribir. Y se los voy a relatar para poder dar el mensaje, porque tiene que ver con lo que voy a expresar en esta noche. Dice: año del cumplimiento de las promesas. Año de la bondad de Dios. Y luego menciono, dice: esperando que la propuesta del año 2016 sea de gratitud para con Dios, ya que la forma de vivir o estar agradecido con Dios sea de continuo diariamente, ya que la perspectiva de vida depende de cómo presentemos nuestro tiempo que le ofrecemos a nuestro Dios en la vida cotidiana, no nada más cuando estamos en el templo. Dicho de otra manera, sacrificio constante a la carne. Vivir por vivir no es vivir, solo es sobrevivir, y dejar que la vida transcurra sin sentido y sin propósito, ya que nos pasamos la vida prometiendo tantas cosas y ninguna cumplimos por falta de gratitud a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Lo vuelvo a repetir para que quede recapitulado, hermanos, y que entiendan la palabra de inspiración. Y al hablar de una palabra de inspiración, implica que este año que se está acercando nos va a ir bien. Amén, hermanos. Repito: año del cumplimiento de las promesas, año de la bondad de Dios, esperando que la propuesta de año 2016 sea de gratitud para con Dios, ya que la forma de vivir o estar agradecido con Dios sea de continuo diariamente, ya que la perspectiva de vida depende de cómo presentamos nuestro tiempo que le ofrecemos a nuestro Dios en la vida cotidiana, no nada más cuando estamos en el templo. Dicho de otra manera, sacrificio constante a la carne. Vivir por vivir no es vivir, solo es sobrevivir, y dejar que la vida transcurra sin sentido y sin propósito, ya que nos pasamos la vida prometiendo tantas cosas y ninguna cumplimos por falta de gratitud a aquel que dio su vida a cada uno de nosotros. Paz de Cristo, hermanos. En la cita que expresaba, hermanos, y desde la mañana, cuando en las mañanas me levanto y empiezo a leer la Biblia para pasar un pasaje bíblico en las mañanas y dárselos como una bendición para todos aquellos que están ahí conectados a través de la mensajería, del WhatsApp, Facebook. No tengo Facebook, hermanos. Y cuando leía este pasaje, ahora me inspira el Señor esto. Y voy a hablar, hermanos, de la vida de estos leprosos, porque eran unos leprosos en el acontecimiento del segundo libro de Reyes. Leo un poquito más atrás. Cuando los leprosos llegaron a la entrada, versículo anterior, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro:
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos, hermanos, son gente que normalmente tienen fuera de la ciudad por estatuto. Dentro de las leyes levíticas está escrito que todos los leprosos son sacados fuera del campamento o fuera de las ciudades hasta que encuentren su sanidad o que en su defecto mueran, pero no los dejaban entrar a las ciudades. Y aquí, hermanos, el capítulo habla cuando el pueblo de Israel estaba siendo sitiado. La puerta de Samaria estaba cerrada. Había guerra, había batalla y los habían encerrado, hermanos. Y Eliseo había dado una palabra profética cuando mencionaba que a cierta hora ellos iban a estar comiendo. Pero ya llevaban tantos días, hermanos, encerrados, porque el sitio de Samaria ya pasaba mucho tiempo. Y llega un momento dado, hermanos, en que el pueblo se empieza a desesperar. El pueblo está reunido, encerrado en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Samaria, y no pueden salir porque el enemigo los está agobiando. Y llega un momento, hermanos, en que Dios llega el momento que va a cumplir la palabra profética del profeta Eliseo. Y mientras estaban sitiados, hay unos leprosos que están fuera de la ciudad, y llega un momento dado que dicen, escúcheme bien, porque todo esto que voy a mencionar es tipo y figura de la vida cristiana, tipo y figura de la gente que cree esperar más cosas afuera y que viven afuerita de la casa de Dios, esperando, y discúlpenme la expresión, esperando las migajas que caen de la mesa del Señor. Cuando Dios prepara una mesa, hermanos, es para servirla para todos aquellos que le sirven y le buscan adorarle en espíritu y en verdad. Hay una mesa preparada por Dios, hermanos, sabiendo de antemano cuál es nuestra necesidad. Por eso voy a mencionar el tipo y figura de lo que representan estos leprosos fuera de la ciudad. Estos leprosos, hermanos, al ver llegar un momento dado, ellos seguían aferrados ahí, hermanos, afuera de la ciudad. Ni siquiera los dejaban entrar y estaban afuera. No huían, no se iban al mundo, hermanos, no se iban a otra parte. Ellos seguían estando afuera de las puertas de Samaria. Y aunque no hubieran estado sitiados, hermanos, a ellos, escúchenme bien, no los iban a dejar entrar adentro de la ciudad. La vida de ellos era estar afuera, no era estar adentro. Y esto, hermanos, representa que cuando llega un momento dado y Dios toca los corazones de aquellos leprosos, ellos sin darse cuenta, llega un momento dado y llega el pensamiento a ellos y se ponen a platicar uno con otros y le dice, ¿sabes qué? Mira, este lugar está sitiado, no hay para comer. Vayamos pues entonces al campamento de los enemigos. Quizás, y solo quizás, nos darán de comer. Y si no nos quieren recibir, pues al final de cuentas también vamos a morir. Escúchame bien. Y en esta historia, hermanos, cuando los leprosos empiezan a caminar rumbo al lugar donde estaba el enemigo, estaba sitiado, donde estaban sitiados, y escúcheme bien, y esto es algo que escuché en algún tiempo, y cuando reflexionaba y escudriñaba la palabra, yo me podía dar cuenta, hermanos, que cuando aquellos leprosos se van acercando a donde estaban aquellos lugares sitiados, recuerdo una ocasión que mencionaba un predicador por ahí, creo que vino hasta este lugar, dice que cuando los leprosos iban acercando, y se iban acercando donde estaban acampados el pueblo enemigo, y mientras ellos iban acercando, iban caminando, allá donde estaba el enemigo, dice que ya se empezó a oír ruido, estruendos, y mucha algarabia, y aquel pueblo, hermanos, el pueblo enemigo, se empieza entre ellos a decir, viene un gran ejército contra nosotros, porque es demasiado el ruido que se oye. Y eran unos simples leprosos, hermanos, los que iban caminando. Yo podía entender en un momento dado que cada pisada de leproso era un estruendo que se oía en el campamento de los enemigos. Cuando los leprosos, hermanos, llegan a donde estaban ellos, dice que no había nadie. Todos habían huido despavoridos. Dejaron todo, tanto era el miedo de aquel pueblo que salieron completamente, salieron huyendo y dejaron todo tipo de pertenencias, comida, ropa,
que cuando llegan los leprosos se ven sorprendidos y entran a una tienda y pues se sacian el estómago. Y entran a otra tienda y también está vacía. Entonces empiezan a agarrar cosas para esconderlas. Pero llega el momento dado que ellos empiezan a reflexionar. Si no está bien lo que estamos haciendo. Tal vez la gente de allá no nos quiera, pero la gente de allá está muriendo de hambre. La gente que está allá encerrada está muriendo de hambre. Y la gente que está encerrada piensa que está en una seguridad, en un lugar donde no puede ni comer ni beber. Y llegaron y en un momento llegan a pensar y dicen, bueno, iremos hasta la mañana. Y en el mismo pensar, hermanos, dice la escritura, que dice, pero si nos esperamos hasta la mañana, la maldad nos alcanzará. Y aquí quiero que empiecen a reflexionar. Te voy a decir la basecita y luego ya les explico. Llega un momento dado que aquellos leprosos dicen, si nos esperamos hasta la mañana, la maldad nos alcanzará. ¿De qué maldad están hablando aquellos leprosos? ¿De qué maldad representaba para ellos? Si era gente que el propio pueblo no los quería. Era gente que estaba enferma. Era gente que tenía un tipo de enfermedad. Hay gente, hermanos, escúchenme bien. Hay gente que aquí en este lugar, hay gente que está enferma. Hay gente leprosa que le gusta aislarse solo y busca excusas para no acercarse con la gente porque piensa que la gente lo ve como si fuera un leproso. Pero la gente propia, por sus propias ideas, se empieza a encerrar en sí mismo, no busca ayuda y cuando busca ayuda la busca afuera, donde las cosas están peores que en el lugar de seguridad, que en el lugar donde está la bendición de Dios. Hay momentos dados, hermanos, que la gente, escúcheme bien, la gente que está afuera, que no está en las cosas de Dios, le son de más de bendición a la gente que entre comillas sirve a Dios. Hay gente de afuera que es más caritativa que la gente que dice que adora a Dios. Hay gente que está allá afuera, hermanos, gente menospreciada, que está dispuesta a darte un pan para que tú te alimentes. Y no como muchos que muchas veces estamos en la casa de Dios y no les tienes el pan al que está necesitado. ¿Cuánta indiferencia hay en la casa de Dios, hermanos? ¿Será acaso que hay lepra en la casa de Dios? ¿Será acaso, hermanos, que buscamos afuera lo que aquí en casa no podemos encontrar? No sé, mucha la gente anda divagando, hermanos. Anda buscando dónde saciarse. Anda buscando, hermanos, afuera de la ciudad lo que Dios le ha provisto en casa, en la propia ciudad donde habitan. Pero la gente los va aislando, hermanos. La gente lo va aislando. Y cuando tú menos le esperas, la gente que tú aislas es la gente que más te ayuda. ¿Y cuándo es cuando va a venir la ayuda, hermanos? Es cuando la gente, escúcheme bien, la gente que la aislaron, la gente que la hicieron a un lado, empieza a entender que Dios tenía un propósito para con ellos y que la enfermedad o la situación que pasaba allá con el pueblo enemigo era para ir a alcanzar la bendición y la bondad de Dios. Y he estado hablando mucho, hermanos, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Para poder edificar la casa tenemos que entender la bondad de Dios. La bondad de Dios no es misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es de tiempo en tiempo y la misericordia de Dios termina. La misericordia de Dios tiene términos. Hace salir el sol para justos e injustos. La bondad de Dios hace, hermanos, prosperar, escúcheme bien, aún aquellos que no han entregado su vida con Él. Pero los está preparando para hacer de bendición a aquellos que le sirven a Dios. Paz de Cristo, hermanos. El llegar a empezar a retornar, hermanos, y explicar, cuando mencionaba acerca de lo que explicaba, que hay gente que se pasa la vida, que cree que vive y no vive, está sobreviviendo. Esa es la vida cotidiana, hermanos, de los leprosos, viviendo por fuerita, viviendo a expensas de lo que alguien le dé. No le gusta comprometerse, no le gusta meterse, no le gusta sanar. Se acostumbran, hermanos, a vivir con lepra. Y la idea principal, hermanos, es de que la gente, escúcheme bien, la gente entienda que es necesario que nosotros lavemos nuestros vestidos
de tanta indiferencia, de tanta falta de amor y sobre todo, cuánta falta de gratitud para aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy en día la iglesia no se muestra agradecida. La iglesia, hermanos, hasta aparenta que vive en una felicidad, en un noviazgo con el amado, y es puro pleito con el amado. Recuerden que va a llegar el amado, hermanos, y se va a llevar a la novia a la iglesia. La iglesia tiene que estar preparándose para cuando el amado venga. Pero ¿cómo se prepara, hermanos? Escúcheme bien, la iglesia. Porque solamente a la iglesia, hermanos, se le dio la capacidad de vestirse con lino fino, con lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? La gracia, las promesas, las bendiciones y las provisiones de Dios. Pero Dios te las pone, hermano, en el lugar que Dios te asigna. Dios no te va a bendecir en otro lugar, hermanos. Dios te va a bendecir en el lugar que Dios te asignó para que estés adorando, lo que es, hermanos, escúcheme bien, la salvación y la vida que Él te ofrece a ti. ¿De qué estoy hablando? Dice, ¿qué ofrece Dios? ¿O qué le hace falta ofrecer Dios a nosotros para que nosotros verdaderamente entendamos lo que es gratitud? ¿Qué puede ofrecer Dios si Dios es el dueño de todo? Si Dios entregó su vida misma en propiciación, hermanos, por nuestros pecados y derramó hasta la última gota de sangre para lavarnos, santificarnos y prepararnos, hermanos, escúcheme bien, para vivir en las moradas eternas. Pero ahora vemos, hermanos, que cuando llega